Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y que te venido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy trata sobre las desventajas de gestionar a varios clientes con una misma cuenta publicitaria. Existen anunciantes que gestionan, la publicidad de varios clientes, empresas y negocios con una sola cuenta publicitaria. Y esto puede traer una serie de problemas, los cuales vamos a elaborar a continuación. Bueno, el primer problema es el exceso de gastos. Cuando tú gestionas a varios clientes con una sola cuenta publicitaria, ten en cuenta que todos somos humanos y de alguna u otra manera podemos cometer errores. Lo que va a pasar es que cada cliente o cada campaña tiene un monto específico para gastar. Pero por algunos motivos, ya sea por falta de dominio de la plataforma, un error humano, etcétera, puede hacer que en algunas campañas nos cobren de más. Entonces lo que va a pasar es que ese exceso de gastos no se va a poder ordenar muy bien, porque como si tienes a varios clientes en una sola cuenta publicitaria, si un cliente, no sé, pues ponte que un cliente gastó 100 de más en una campaña, ¿a quién le vas a cobrar esos 100 de más? Eso también puede afectar a otras campañas que estén en curso, digamos, ¿no? Quizás si haces una campaña después de otra no te puede afectar, pero si ya llevas 2 o 3 campañas en paralelo de diferentes clientes, puede generar ciertos problemas, sobre todo en lo que corresponde al desorden, ¿no? Tienes que tener un control de tus gastos, adecuarte a los presupuestos que te da cada cliente, y si todo lo llevas en una sola cuenta, esto puede originar varios problemas, digamos, de algunos gastos que quizás te excedes y no te das cuenta o se crea un desorden. Debido a esto no se recomienda gestionar en una sola cuenta a varios clientes. Bueno, otra desventaja es lo que corresponde a las fuentes de pago. Lo ideal es que cada cliente tenga su propia fuente de pago. Entonces lo que hace las personas que gestionan varias cuentas, varios clientes con una sola cuenta, es que usan su propia fuente de pago, y esa fuente de pago única, ahí pues los clientes pagan lo que van a gastar en publicidad y listo. El problema de esa forma de trabajar es de que, en primer lugar, está muy relacionado con el punto anterior, se crea un desorden en los gastos, tienes que estar más pendiente de cuánto se gasta cada cliente, etcétera. También hay un problema que si hay alguna falla con la fuente de pago, no solo se va a bloquear tu campaña actual, sino otras campañas que estés realizando en ese momento. O sea, puedes perjudicar a otros clientes, campañas que estén en curso. Lo ideal es que siempre cada cliente tenga su propia cuenta publicitaria y cada cuenta publicitaria tenga su propia fuente de pago a nombre del cliente. Cualquier problema que haya con la fuente de pago, porque ten en cuenta que la fuente de pago puede fallar, uno, porque no tiene saldo, no tiene fondos, o por una falla interna del propio banco, o por no cumplir algo relacionado a la política de Facebook, ¿no? Entonces, si hay un problema interno con la fuente de pago, eso solamente afectaría a la cuenta de ese cliente porque está independiente. En cambio, si tú juntas todo, el problema es que cualquier problema que haya, sobre todo de tu fuente de pago, va a perjudicar a otras personas, y es algo que es totalmente externo al cliente, ¿no? Y si lo tienes todo separado, es más fácil de controlar, de gestionar, y puedes tenerlo todo mucho más ordenado. Y además evitas, al tener, cuentas publicitarias separadas, te evitas todo ese problema de que ellos te adelanten pagos de las campañas. Eso no lo recomiendo bajo ningún motivo porque trae más desorden. Tú haces las campañas y tú les cobras lo que tú les vas a cobrar adicional, pero los gastos de la campaña ya directamente se cobran de la tarjeta o la fuente de pago de la propia empresa, ¿no? Que está separada, no hay problema. Si lo haces contigo, el problema es de que ellos te tienen que adelantar el presupuesto para gastar en los anuncios, y ahí se crea todo un problema bien serio, sobre todo si esto lo multiplicas por varios clientes. Entonces es importante que cada cliente tenga su propia cuenta publicitaria con su propia fuente de pago. Otro problema son las estadísticas. Al usar este sistema a varios clientes con tu propia cuenta publicitaria, es que los demás clientes no les puedes dar un acceso a las estadísticas. Bueno, quizás podrías nombrar a los administradores de tu propia cuenta publicitaria, pero no va a haber esa transparencia en los datos. En cambio, cuando la cuenta es del propio cliente de forma independiente y a ti te nombran administrador, tú puedes entrar a manejar la cuenta, pero el cliente en cualquier momento puede consultar estadísticas. Va a haber momentos en los que van a haber dudas sobre el rendimiento, y el rendimiento está bien, está mal, hay que hacer una auditoría, hay que mejorar esto, y para eso tienes que abrir las estadísticas. Yo entiendo que muchas personas que hacen campañas a fin de mes entregan un reporte, perfecto, pero otra cosa es ver las estadísticas reales. Aparte que al ver las estadísticas puede haber más transparencia, porque sabe exactamente el cliente cuánto es que le estás cobrando y cuánto no, qué es lo que se está gastando, en qué y qué cosa. En cambio, cuando recibimos los recursos del cliente y gestionamos toda nuestra cuenta publicitaria, hay como una caja negra, o hay una sección que no se ve o que no es transparente, lo cual puede dar lugar a malas interpretaciones. Entonces es importante tener en cuenta que otra desventaja es que no se puede acceder a estadísticas, sobre todo por parte de los clientes o las personas que le hacen el servicio. Si bien estos clientes o estas empresas no son expertos en la parte de publicidad pagada, ten en cuenta que el deber ser es que tengan acceso cuando deseen a esas estadísticas en cualquier momento, ¿no? Otro problema que se genera es el control de los públicos creados. Cada cuenta publicitaria puede crear públicos personalizados, públicos similares,
Pero todos esos públicos van a estar vamos a decirlo así, le van a pertenecer a la cuenta publicitaria donde fueron creados. Si la cuenta publicitaria es de la empresa o negocio del cliente, no hay problema. Pero si la cuenta publicitaria es tuya, el problema es de que tú tienes el control de esos públicos. Y digamos que el día de mañana esa relación con ese cliente finaliza, tú todavía puedes llegar a esos públicos. Entonces es un peligro, digamos, bajo algunos aspectos, porque se está dejando mucha información sensible. Ojo, así termine la relación con la cuenta. Igual el dueño de la cuenta publicitaria va a poder de alguna u otra manera a llegar a esos públicos. Eso es algo bastante delicado. Lo ideal sería de que a cada cliente que le preste el servicio tenga su propia cuenta publicitaria y esa cuenta publicitaria tiene sus propios públicos creados y esos públicos pueden ser utilizados tanto por tu persona como las futuras personas que puedan ocupar ese puesto. Otro tema que quiero aclarar es el tema del relevo. Cuando tienes una cuenta publicitaria propia, el problema es de que no puede haber una forma de relevo adecuada. O sea, por ejemplo, supongamos que tú le estás prestando un servicio a un cliente con tu propia cuenta publicitaria y por X motivo tú vas a dejar de hacer anuncios para ese cliente, ¿no? Y va a venir otro anunciante. Ahí no va a haber un relevo. ¿Por qué? Porque él no va a poder acceder a nada. Va a tener que empezar otra vez de cero porque no va a poder acceder a tu cuenta publicitaria. Quizás tú le darás algunos datos, pues no le vas a dar toda la información. Entonces, eso dificulta el relevo, digamos, entre anunciantes. Y uno tampoco tiene que pensar de que, bueno, si no trabaja conmigo, no trabaja con nadie. No, uno tiene que ver de que si hace un trabajo, lo hace bien. Y cuando se retire ese trabajo, lo entrega de la mejor manera posible. Y la mejor manera de entregarlo es darle todo el acceso. En cambio, cuando la cuenta publicitaria es del cliente, ¿no? Y tú te nombran administrador, tú la utilizas, terminaste tu trabajo, te eliminas como administrador y ese nuevo anunciante que te va a reemplazar, bueno, lo nombrará administrador, pero él no se queda en el aire. Él puede ver toda la historia de anuncios que se hicieron, todos los públicos que se crearon, o sea, queda algo para el propio cliente y sobre todo para el relevo o la próxima persona que va a ocupar ese cargo. Hay que tomar en cuenta que en lo que son empresas y negocios no hay que pensar de manera personal, sino de manera de cargo. O sea, todos somos aves de paso. En algún momento nosotros vamos a dejar de cumplir una función X, Y, Z y tenemos que la próxima persona que vaya a ocupar nuestro lugar tenga todas las condiciones para que pueda realizar su trabajo de una forma correcta. Otro problema que se genera es el tema de sanciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tienes 5 clientes y de repente sancionan tu cuenta publicitaria por los anuncios de un cliente? Se perjudican todos. Porque la cuenta publicitaria se elimina, o sea, ya no puedes utilizarla. Todo se va a paralizar. También hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de clientes. Hay rubros que son más estrictos, hay rubros que son menos estrictos o más flexibles. Hay clientes que quieren sí o sí sacar algo, hay clientes que no. Entonces, si cada uno tiene su propia cuenta publicitaria es mejor, porque en el caso que se incumpla una norma, por supuesto tú tienes que saber las normas e informar al cliente, mira, esto es legal, esto no es legal, para que sepa que si hace algo que no es correcto le pueden cerrar la cuenta. Pero digamos que en el caso que le cierran la cuenta, el daño va a ser limitado, solo va a afectar a ese cliente y debería afectarlo por la decisión del mismo, ¿no? Que él dijo, bueno, okay, yo soy consciente que esto es ilegal, preséntalo. Lo presentas y anulan la cuenta, ahí queda todo, no hay ningún problema. Pero el problema es que si tú gestionas todo con tu propia cuenta, de repente, ya sea por equivocación tuya o lo que sea, te sancionan la cuenta o te la suspenden o te la paralizan, se paraliza todo. O sea, no puedes utilizar la cuenta para nada y te va a generar muchos problemas. Entonces, lo importante es de que las cuentas sean independientes, cada cliente tenga su propia cuenta precisamente para evitar el tema de las sanciones. Y si es que hay sanciones, estas sanciones solamente se abarquen a la cuenta involucrada y no a todas en general. Y por último está lo que es la independencia y control. Siempre es bueno que el cliente tenga la total independencia y control de su información, de sus campañas y de todo. Y la mejor forma de hacerlo es que tenga su propia cuenta publicitaria y que te nombren administrador a ti. Si tú controlas todo con tu propia cuenta publicitaria de varios clientes, ten en cuenta que si bien puede ser lo más cómodo para ti, el problema es que le estás quitando mucha independencia y control a esos clientes. Los estás haciendo muy dependientes de ti. Ten en cuenta que hay una ligera línea entre que tú seas bueno en tu trabajo, imprescindible, y otra cosa es que tú mismo crees una dependencia de manera artificial. La idea es que el cliente confíe en ti porque tú eres bueno, porque tú le aportas valor, no porque tú utilices mecanismos para hacerte indispensable de una forma obligatoria. Entonces, siempre es bueno que el cliente tenga tu propia cuenta publicitaria, te nombra administrador a ti, de esa manera él tiene independencia, el día de mañana puede reemplazarte por otro anunciante, puede ver sus datos, puede tener acceso a su fuente de pago, todo es transparente. La cuenta publicitaria está a su nombre, todo sirve. Y aquí viene otro punto que es, por ejemplo, al momento en que se hacen facturas, digamos, o Facebook Ads da comprobantes de pago, siempre esos comprobantes los va a dar nombre de la cuenta publicitaria que aparece ahí. Entonces, ten en cuenta que si tú centralizas todo en tu propia cuenta publicitaria, le vas a negar a los clientes precisamente esas facturas que se generan, porque todas esas facturas se van a generar a tu nombre. En cambio, yo sé que en algunos países, algunos no permiten utilizar el gasto de Facebook en lo que es la parte de impuestos, pero bueno, en algunos sí.
pero es importante que cada cliente tenga acceso a su cuenta publicitaria propia y a sus propias facturas y que tenga control sobre eso. No le puedes quitar eso a los clientes porque los puedes perjudicar. Quizás muchos en algunos países, no sé en todos, pero pueden utilizar algunas facturas de Facebook Ads para justificar sus gastos. Entonces no le quites eso al cliente. Ojo, así él no lo utilice o así él no lo pida. Es importante que él tenga todas las opciones disponibles y tú debes de entender de que es importante que él mantenga la independencia y control sobre su propia cuenta publicitaria, porque la cuenta publicitaria, al igual que otras plataformas digitales, es un activo digital que tiene que estar a nombre de la empresa y bajo el control de la empresa. Tú solamente estás utilizando una herramienta, un servicio de gestión de anuncios, el cual tiene un tiempo, no sé si vas a hacer una campaña específica o unas campañas mensuales o a lo largo de los años, pero en un momento esa relación va a terminar y cuando termine tienes que tratar de dejar el trabajo en las mejores condiciones posibles y la mejor manera de hacerlo es poner los cimientos para que esa cuenta pueda manejarse de forma independiente a ti y el día de mañana si viene otra persona puede reemplazarte, lo puede hacer en buenos términos, porque aquí viene una reflexión final. Si tú contrataras a un anunciante, o sea, ponte al lado del cliente, ¿no? Tú contratas a un anunciante para que te haga unas campañas, confías en él, ok, te da buen rendimiento todo, pero de repente, digamos, no sé, pues pasa el tiempo y tú quieres, no sé, pues acceder a tus propias facturas de tus pagos, o quieres controlar tu propia cuenta publicitaria, o quieres tener más anunciantes, o quieres ampliar tu equipo, y de repente te das cuenta que esa solución que te ha dado ese anunciante te ha amarrado prácticamente porque dependes mucho de él y tienes que estarle pidiendo permiso para entrar a tu propia cuenta publicitaria, o sea, se crea todo un problema. Entonces ahí lo que pasa es que el cliente, inicialmente quizás hay muchos que van a acceder a esa forma, ¿no? Que tú lo gestiones con tu propia cuenta publicitaria, pero cuando pase un tiempo y él conozca más de la plataforma y vea las limitaciones que tiene y todo lo que pierde por tú tener, digamos, ese monopolio, lo que va a pasar es de que va a optar por otra opción y el servicio que va a percibir de tu parte va a ser negativo. Quizás al comienzo puede ser positivo por desconocimiento mucho del tema, pero cuando ella se informe más del tema se va a dar cuenta de que tú estás jalando para tu lado, ¿no? O sea, estás buscando tu comodidad y no estás dándole lo que le corresponde. En este caso, yo digo que siempre todo cliente debe tener su propia cuenta publicitaria, su propia fuente de pago, todo independiente. Y si tú vas a gestionar la campaña de ese cliente te nombrará administrador y tú harás anuncios y cuando termines de hacer tu trabajo te eliminará como administrador de la cuenta publicitaria y listo. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre las desventajas de gestionar a varios clientes con tu propia cuenta publicitaria. Espero que te haya gustado el episodio. Si tienes alguna duda o consulta sobre este tema, puedes escribir en mis redes sociales. En Facebook estoy como José Luis Moreno J, en Instagram como José Luis Moreno, o también puedes visitar mi sitio web que es josemorenojimenez.com. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.